Me avisan en cuanto estén listos. Parece ser que son todos los que van a entrar. Entonces, en cuanto estén listos, podemos dar inicio a la clase del día de hoy. Si están en línea, podemos dar inicio Hola, a la buenas clase. noches, profe. ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. Entonces, ¿qué les parece si vamos empezando? sí, está bien. Nos quedamos el día de ayer con lo que es área de trabajo. Déjenles proyecto primero para ver si se ve. Ok, ¿qué tal por ahí? ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, entonces el día de ayer pues ya vimos básicamente el área de trabajo, algunas de las opciones que tenemos, las pestañas, superficies, cómo aparecerlas. El día de hoy vamos a ver un poco de las funciones de dibujo, que es el primer módulo con el que se empieza en el programa. Vamos a ir viendo opciones básicas, como qué son las líneas, los triángulos, todo lo demás y cómo se usa cada uno de ellos. Y vamos a terminar a lo mejor con un ejercicio sencillo de cómo acotar también. Entonces, para comenzar, siempre debemos de seleccionar un plano en el cual queremos nosotros proyectar nuestros dibujos. Esto va a indicar las diferentes orientaciones a las que vamos a estar trabajando. Por lo regular, a ustedes pues pueden actualizar los planos para poder seleccionar mucho más sencillo sobre qué cara quieren trabajar. Ahorita nosotros vamos a comenzar con el alzado. Seleccionamos, damos clic sobre el plano alzado. Si se fijan aquí se ponen unos puntos en color como azul, igual, que nos indica que tenemos seleccionado este plano. Para crear el croquis nos vamos a la opción de croquis directamente. Aquí si desplegamos la fecha, tenemos también otras opciones que es croquis en 3D y croquis 3D sobre el plano. Cualquiera de las dos opciones son válidas. La diferencia es que en el croquis 3D estaríamos trabajando en todas las vistas. Y en el croquis en 2D solamente es sobre uno solo. Prácticamente es un dibujo en dos dimensiones, a diferencia del 3D que sería en tres dimensiones. La otra, que también por ahí se me pasó, la manera en la que trabajamos por lo regular son milímetros pulgadas. Entonces aquí vienen del lado derecho, abajo, vienen nuestras unidades en las que vamos a trabajar. Podemos trabajar en metro, centímetro, milímetro y pulgada. Tomen en cuenta esto, es muy importante ya que podemos empezar a trabajar posiblemente con medidas, pero las medidas vengan en pulgadas y nosotros aquí lo tenemos en milímetros. Entonces al momento de nosotros ingresar las coordenadas o las dimensiones, pues esas dimensiones van a aparecer en milímetros y no van a coincidir con lo que nosotros queremos proyectar al final.
Entonces tomen en cuenta esto, es muy importante. Aquí vienen las diferentes opciones, también aquí podemos editarlas y agregar unas nuevas, unas propiedades nuevas. Aquí vamos a personalizado y podemos cambiar lo que vienen siendo las longitudes. Podemos ponerla en micropulgadas, milésimas, pulgadas, también pies y pulgadas, Armstrong, nanómetros, micrómetros, milímetros, metros, centímetros. Básicamente todas las unidades, tanto en el inglés como en el métrico, de longitud. Eso va a depender de cada uno cómo sea la manera en la que trabaje. También hay otra manera de proyectar esas medidas. Ahorita la vamos a ver en la manera de acotar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto? ¿No? Todo bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a la de alzado, damos en croquis y directamente nos deja trabajar. Aquí vamos a ocultar los planos, simplemente vamos en ocultar visualizar y desactivamos todos los planos. Aquí podemos hacerlo con normal A. Normal A significa a la cara que estamos trabajando y nos permite regresar, digamos, como que al plano 2D en el que estamos proyectando nuestro dibujo. Ahora, tenemos diferentes opciones para hacer dibujo. Tenemos una línea recta, como su nombre lo indica, es literalmente una línea recta que se puede unir por diferentes puntos. Son segmentos que nosotros podemos ir trabajando. Hay diferentes maneras de proyectarlo. También aquí tenemos la opción de darle la flechita y tenemos una línea constructiva. Las líneas constructivas ayudan solamente para referencias, pero no para hacer un dibujo. ¿Por qué? Porque se llegan a perder y al momento de que nosotros queramos aplicarle un espesor a un dibujo creado con líneas de construcción, pues no nos va a dar la opción. ¿Por qué? Porque no son limitantes, no es una línea limitante como tal, y esta que está totalmente sólida, en este caso es una línea limitante. La diferencia entre cada una de ellas es básicamente pues que una es punteada y la otra es totalmente sólida, ¿no? Aquí tenemos las dos opciones, también podemos crearla con un punto medio, pues básicamente empieza del centro y crece simétricamente de un lado como del otro. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Esas son las tres líneas básicas, nada más, constructiva y punto medio. No tenemos como tal más, podemos inclusive nosotros de una vez delimitar cómo queremos que se comporte en la orientación. Como croquisado, como lo ven, podemos irlo dibujando como nosotros queramos, si lleva ángulo, no importa si es una línea totalmente recta, ya sea tanto horizontal como vertical. Si nosotros quisiéramos en este caso darle que sea horizontal nada más como la trazamos, si se fijan, aquí nada más me permite trazarla hacia la derecha o hacia la izquierda dentro del eje X, que sería de manera horizontal. Si yo la quiero, si yo muevo el lápiz hacia arriba, queriéndola trazar de manera vertical, pues no me va a dejar. Esta es una de las propiedades que se agregan directamente a lo que vienen siendo las líneas. También podemos hacerla directamente horizontal, perdón, vertical, y va a suceder lo mismo, ¿no? Nada más se puede mover hacia arriba o hacia abajo dentro del eje Y, pero en el eje X no nos va a dejar moverla. Es una manera de estar limitando y agregar propiedades directamente a cada uno de los segmentos que nosotros vayamos dibujando. La otra opción es, pues aquí como su nombre lo indica, con un ángulo que sería prácticamente libre, ¿no? En esta parte. Y serían las versiones que tenemos para nosotros poder empezar a dibujar. Hasta aquí de la línea, ¿alguna duda, pregunta del segmento? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Lo siguiente es el cuadrado. Aquí tenemos diferentes opciones. Podemos nosotros desplegar el menú de opciones o la otra, podemos seleccionar la operación y del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, siempre nos van a salir las diferentes opciones. Aquí podemos trazar
un rectángulo con dos puntos, que es básicamente en las esquinas del rectángulo y va creciendo conforme nosotros lo vayamos modificando. También puede ser de en medio, que partiría del centro del círculo del cuadrado o rectángulo, porque al final de cuentas no es un cuadrado totalmente. Nosotros podemos proporcionarlo como nosotros queramos y mejor nos convenga. La otra que tenemos es a través de tres puntos. Damos tres indicaciones, pero en este caso lo traza directamente, ¿no? Esa es otra diferencia. Lo traza completo, pero aquí ya no podemos manipularlo a diferencia del otro, donde podríamos crecerlo y decrecerlo. Aquí nada más podemos seleccionar tres puntos y ahí está. Inclusive nos sirve para unión. El otro que tenemos por aquí es igual tres puntos, pero ahora al centro. Entonces tomamos un centro, una orilla y después una altura. Y de igual manera podemos trazar un paralelogramo, que es básicamente como un, podríamos decirlo como un tipo de trapezoide, pero con cuatro puntos, que sería con un cierto grado de inclinación. Y estas serían las opciones que tenemos para comenzar, ¿no? Este es en cuestión del rectángulo. Cada uno lo podemos ocupar de diferentes maneras, siempre va a depender de cómo nosotros lo queramos manejar dentro de esa parte. Luego por aquí tenemos lo que es el círculo, también tenemos diferentes opciones, pero básicamente son tres, una del centro y a la orilla del círculo, como si fuera una circunferencia que le estamos marcando el radio. La otra es trazarlo como un tipo de perímetro, que son tres puntos, y es básicamente desde la circunferencia. Como les comento, todo va a depender de dónde lo queramos obtener o dónde lo queramos comenzar. Aquí, por ejemplo, podemos tomar tres puntos directamente diferentes y se fijan, ahí se combina. Son diferentes maneras de irlo diseñando, de irlo dibujando. Cada una va a depender siempre y cuando de, digámoslo así, de la opción o de la mejor opción que nosotros tengamos para hacer ese dibujo. O hay diferentes maneras de dibujarlo, hay diferentes opciones. Entonces, ahora sí que va a depender de la herramienta en el momento adecuado, ¿no? Cada herramienta se utiliza en diferentes momentos. Nosotros es cuestión de elegir en qué momento es el adecuado o en qué momento no. Ya va a depender un poquito más de la práctica, la verdad. Esto es un poquito más de práctica todo el tiempo, para saber el tipo de herramientas que vamos ocupando. Al principio puede que lleguen a utilizar muchas más líneas, muchas más herramientas para hacer un solo dibujo y después con el tiempo van a reducir ese número de herramientas y pueden producirlo mucho más rápido. Luego por aquí tenemos el arco de tres puntos, que es básicamente un radio de un círculo. Y como su nombre lo indica, tenemos tres puntos para elegir, un inicio, un final, y el otro es como el centro de donde parte este arco. También tenemos un arco igual por tres puntos, pero con centros externos, que es básicamente dos externos, y podemos dibujar es parte del centro a una orilla y luego a la magnitud de ese radio, de esa línea que tenemos aquí manejando. Y también tenemos uno que es solamente de dos puntos, ¿no? Pero aquí nos pide precisamente un inicio y un final en un croquis. Esto es más que nada para cuando ya tenemos líneas ya puestas. Por ejemplo, aquí que tengamos esta, vamos a utilizarla. Entonces selecciono yo punto 1 y punto 2. Y se fijan, no me permite ya a mí manejar qué tanto de arco quiero. ¿Por qué? Porque trata de concatenar en la parte de hacer una tangencia, si se fijan aquí, hace una tangencia entre los dos puntos y las líneas que lo preceden. Luego también tenemos una ranura recta, aquí tenemos tres maneras de representarla, cuatro básicamente. La primera es del centro de los círculos que forman esa ranura,
son los extremos, la otra es del centro a un extremo, y las otras dos es básicamente una con un arco, ¿no? Aquí nos permite trazar primero el arco, luego trazamos más o menos el radio, y luego podemos trazar la ranura. Este igualmente es a 3 puntos, pero con los exteriores. Y la otra viene dada por el centro de esta ranura, que sería este de aquí. Por eso se dibuja primero el círculo, luego nos pide qué tanto de ese círculo vamos a querer, y luego ya podemos trazar aproximadamente un ancho. Esas son las 4 maneras en las que tenemos. Como les comento, son puntos diferentes que nos pueden servir de intersección contra otros de referencia. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Y luego tenemos otra muy interesante que es el polígono. Aquí básicamente nosotros podemos elegir el número de lados. Y ahora aquí viene un poquito de matemáticas, que es lo que es un círculo inscrito, un círculo circunscrito, que quiere decir que se traza un círculo y luego ese círculo se divide entre el número de lados y cada lado se, digamos, se combina cada punto con una línea. Entonces básicamente eso, aquí podemos bajar el número de lados, por ejemplo el mínimo es 3, en 2 ya quedaría una línea, no nos serviría, pero podemos manejar un número de lados prácticamente finito, ¿no? Va a depender de la calidad del software que tanto pueda soportar. Y aquí, como lo ven, podemos cambiarlo y vamos reduciendo desde un pentágono, un cuadrado, un triángulo, un heptágono, un dodecágono. Todo va a depender del número de lados. Y podemos cambiarlo si el círculo queremos por afuera o por dentro. Es a lo que se refiere inscrito o circunscrito. Dentro de este caso, como les comento, igualmente va a depender de la mejor opción que tengamos, si vamos a ocupar este círculo de referencia o si vamos a ocupar directamente pues solamente el exterior, ¿no? Los puntos exteriores. Luego, por aquí tenemos la split line. La split line nos permite dibujar de una manera, digámoslo entrecomillado, libre. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque de cierta manera, si se fijan aquí cuando yo me acerco, me sale un pequeño video de cómo funciona. Cuando yo trazo una split line, se crean diferentes puntos. Esos puntos que yo voy dando a través de una trayectoria se pueden ir modificando. ¿Para qué? Para que esa línea, ese segmento, se curve a nuestras necesidades. Entonces, como bien lo vieron en el video, entre más puntos yo trace, mayores libertades voy a tener. Aquí para terminarlo simplemente damos la tecla Escape y se termina de trazar ese split line. Y aquí, como lo ven, yo puedo todavía modificar cómo se comporta, si queremos que se curve, que se quede. Aquí inclusive me salen un poquito de los ángulos. Si queremos extenderlos, contraerlos ciertos puntos. Y eso es básicamente lo que nos hace un poquito más flexible esta parte. Es recomendable siempre y cuando ustedes no vayan a necesitar medida. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí cota inteligente nos ayuda a trazar una cota, decirle cuánto mide. Y cuando yo me acerco a un split line, nada más me da la longitud de la misma. Pero es todo lo que puedo yo obtener de información de esta línea. Un split line es prácticamente un tipo de polilínea. Entonces, tengan cuidado cómo la trabajan. Hay diferentes maneras de trabajarlo. También se puede trazar aquí con estilo, que es trazar básicamente puntos con líneas de apoyo. Y estas líneas de apoyo nos permiten modificar también cómo se comporta esa línea. La otra es si ustedes quisieran incluirlo a través de una ecuación. Para este tipo se necesita siempre una ecuación muy explícita en X y en Y. ¿Para qué? Para que podamos trazarla de la mejor manera, ¿no?
nos pide ciertos tipos de valores que nosotros vamos a estar adjudicando. Entonces, un poquito más complicado de trazarlo, se necesitan básicamente ecuaciones más precisas, ya sean parábolas, líneas rectas. Todo va a depender de qué es lo que queramos dibujar. La otra opción que tenemos por aquí es el elipse. Aquí también tenemos una parábola y un cono. El elipse se traza a través de dos puntos y nosotros ya vamos dando el ancho, ¿no? Es desde el centro a una orilla y luego nosotros decidimos qué tanto del elipse va a crecer. Y aquí nos genera 4 puntos para poder nosotros manipular el elipse a nuestro antojo, ¿no? Todo va a depender de cómo queramos trazar ese dibujo, a qué lo vayamos a trazar o a qué queramos que se refiera. El elipse parcial es básicamente lo mismo que el elipse, pero podemos trazar cierto recorrido, cierta trayectoria. Si queremos un cuarto del elipse, la mitad, tres cuartas partes, es lo que nosotros tenemos esa oportunidad de mover aquí. Y también podemos modificarlo, regresar la trayectoria o aumentar la trayectoria. Luego tenemos la opción de parábola. La parábola es básicamente dos puntos, una altura, y aquí ya le trazamos qué tanto necesitamos de esa parábola, ¿no? Si se fijan, aquí trazamos primero la altura, luego un punto a la orilla y aquí ya nos permite trazarla. Los poco usuales, las realidades son poco usuales de ver en cuestiones de dibujo porque realmente no se utilizan del todo. Puede que nos lleguen a funcionar o puede que no, ¿no? Va a depender que, como les comento, que estemos dibujando, si es un tipo de escultura, un tipo de dibujo para, no sé, meter a una CNC o hacer un dibujo de un personaje, también lo podemos calcar de esta manera, ¿no? Se fijan, aquí el cono es básicamente dos puntos y luego podemos mover para ver qué tanto del cono queremos, ¿no? Eso es lo que los hace complicados de manipular. ¿Por qué? Porque realmente pues no tenemos manera de trazar ciertas conexiones con medidas, con ciertos puntos, porque no hay manera de que nosotros agreguemos, ¿ya vieron? Una medida clara dentro del abanico de las posibilidades. Digo, como les comento, todo va a depender siempre de eso. Luego la otra opción que tenemos por aquí es texto. Sí, podemos crear texto dentro de SolidWorks, pero necesitamos algo importante. Siempre una línea. Entonces aquí vamos a trazar una línea. Puede ser constructiva, puede ser normal, no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia entre ambas. Y aquí el momento de nosotros aplicar el texto, seleccionar la línea, nos va a permitir escribir. Aquí escribimos. Y aquí podemos nosotros ponerle propiedades, centrarlo, ponerle negritas, voltearlo, justificarlo, voltear la letra, cambiar la orientación. También podemos modificar el tipo de letra. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí donde dice utilizar fuente del documento, quitamos la casilla y nos permite ahora modificar esa fuente. Damos clic en fuente y nos va a abrir un abanico de fuentes que SolidWorks ya como tal tiene precargado. Aquí podemos elegir la que nosotros gustemos, la que nos parezca más interesante. Vienen varias, no vienen tanto como en Word o en una de las paqueterías de Office. La realidad es que viene un poquito más compacto esta parte, pero pues se pueden ocupar, ¿no? Aquí podemos cambiarle si es negrita, oblicua o normal, ¿no? Y aquí podemos cambiar la altura. Podemos cambiarlo desde cuánto mide totalmente su altura hasta los puntos como lo manejan los documentos de Word. Aquí, por ejemplo, vamos a cambiarlo a unos 5 y pareciera que aún así queda muy pequeña las letras. Sí, parece que no aparecen.
Ok, ya aquí ya me dejó. Un poquito mejor. Vamos a hacerla un poco más grande. Vamos a manejarla a 10. Y también lo que podemos hacer es cambiar el espacio, que es aquí entre letra y letra, que tengamos. Es el ancho de la letra más bien, perdón. Y este es el espacio, el que va abajo. Todo va a depender qué es lo que queramos, ¿no? Nosotros si la queremos más junta, las letras un poco más separadas. Y este texto también se le puede dar un espesor, ¿no? O también la podemos recortar en una pieza. Todo va a depender al final lo que necesitemos, ¿no? Su finalidad. Luego, por ahí también tenemos lo que son un punto. Literalmente esto es trazar puntos, nada más. Esto nos puede servir. ¿Por qué? Porque también esto les podemos dar coordenadas. Hay maneras de dibujar también por coordenadas. Y aquí tenemos los parámetros de las coordenadas. Aquí podemos decirle que sea, no sé, 30 y 60, ¿no? Y el punto se mueve. Esto nos podría servir para trazar un dibujo a través de puras coordenadas. Es válido, es sencillo, dentro de la cierta gama, ¿no? De todas maneras, necesitaríamos un conjunto de puntos para nosotros poderlo trazar. Y ese sería un trazado prácticamente por puntos, como si fuera uno de estos donde unes a través de líneas punto por punto. Luego, por acá tenemos otra importante que nos permite redondear el croquis. ¿Cómo lo hace? Dejen borramos esto. Ok, vamos a trazar un cuadrado por aquí, un rectángulo, semirrectángulo, semicuadrado. Y aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a redondeo y aquí podemos en las esquinas, literalmente como su nombre lo dice, redondearlas, ¿no? Ahí si se ven en amarillo es la propagación de la operación. Así es como se va a ver al momento de que nosotros demos a aceptar. En amarillo por lo regular siempre va a aparecer una previa de la propagación de la operación. Eso es lo que podemos tener y aquí podemos decirle, ¿sabes qué? De una vez acótame esa medida y aquí me da la cota. Y lo que hace es un redondeo, como su nombre lo indica. También podemos hacer un chaflán. Seleccionamos igual dos líneas que se intersecten y podemos darle más espacio. Aquí lo preferible es antes darle el espacio. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lo seleccionamos, se crea al instante. También podemos darlo con un ángulo y una medida. O simplemente entre dos medidas y pueden ser diferentes. Digo, no es necesario que sean iguales. El software lo respeta y lo entiende. Aquí lo único que tenemos que hacer es quitar la opción de distancia igual para que nos salga una doble distancia. Y estos son básicamente los comandos que nosotros tenemos para dibujar líneas o segmentos o puntos que nos permitan hacer figuras que después nosotros les vamos a dar un espesor, el cual va a ser nuestro modelado 3D. Pero todo parte de estas, digámoslo, sencillas herramientas que nosotros tenemos para dibujar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, todo entendido. Igual por ahí, si no les aparece esta parte, es porque a lo mejor tienen desactivado aquí contornos de croquis sombreados, se lo podemos quitar y se lo podemos activar. ¿Esto que nos indica? Simplemente que el croquis está completamente definido, que no tenemos una intersección ahí mal hecha, que todos, digamos aquí, es un área limitante. Es la única diferencia. Luego, vamos a continuar. Aquí tenemos otras herramientas, podríamos llamarlo especiales, que nos permiten
Inclusive aquí cuando se acercan le sale alguna animación pequeña, no en todas. Si se fijan, aquí por lo regular sí, pero me parece que hay ciertas que no me permite, por ejemplo, convertir entidades y equidistancia sí me permite. Simetrías, pues también más o menos medio me permite visualizar cómo se comporta cada herramienta. Como les comento, no todas las herramientas tienen esta opción, no a todas las herramientas se les puede ver un video, pero de cierta manera por ahí lo tenemos. Ahora, esta herramienta de recortar, como bien aquí lo están viendo en el dibujo, nos sirve para quitar excesos de líneas que nosotros tengamos o que se, digamos, se cruzan entre una y otra, se interconectan de cierta manera y nosotros queremos recortarlas un poco más, ¿no? Todo va a depender, como les comento, qué líneas queramos romper, qué líneas queramos dejar. Inclusive, dentro de esta misma gama tenemos diferentes opciones. Podemos recortar simplemente las esquinas, recortar dentro de un límite. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos varias líneas aquí y solamente queremos que queden las líneas de adentro y no las de afuera, podemos optar por este tipo de opciones, ¿no? Todo va a depender del límite que nosotros estemos manejando. ¿Ya vieron? Aquí yo de límite puse las dos líneas y pues me cortó prácticamente lo que está todo dentro de ella. Nada más. Si yo trato de recortar aquí afuera, si se fijan, no me deja. ¿Por qué? Porque de cierta manera es un límite que nosotros estamos estableciendo. La otra opción es igual, como les comento, fuera del límite. Aquí vamos a establecer mi límite de estos dos y vamos a recortar estas de aquí. ¿Ya vieron? Y quedan adentro. ¿Por qué? Porque nada más estoy recortando lo que está al exterior. Y la opción más sencilla es recorte inteligente. Y aquí podemos, cuando nosotros damos el recorte, tenemos que dar clic sostenido. Y se fijan, se va trazando como una línea en color gris, que esto indica un corte. Entonces, si yo atravieso una línea, desaparece y corta hasta el punto donde interconecte con otro segmento. Si no tiene un segmento, no me va a dejar. Por ejemplo, aquí vamos a recortar este y luego voy a tratar de recortar el final. Va a desaparecer. Hay veces que les va a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque no tiene una extensión o no tiene un punto con que concatenar. Entonces, en ese punto, pues no lo va a permitir, ¿no? Hay ciertos errores en Solid que muchas veces no aparecen y cuando lo vuelves a hacer la misma operación, puede que ese error te vuelva a aparecer. Es cuestión de cómo estemos mezclando las herramientas, si hemos hecho retrocesos, si hemos hecho importación de algunos segmentos. Todo va a depender y va a variar acorde a diferentes situaciones. Cada situación es diferente, aunque parezca la similar. Y esto es básicamente para recortar entidades. También nosotros las podemos extender. Por ejemplo, si yo aquí tengo una línea y quiero que toque acá, pero ya está delimitada, supongamos que ya no la puedo mover, puedo extenderla yo y aquí me permite hasta el punto donde toca, ¿no? Y la puedo seguir extendiendo y extendiendo y aquí ya no me va a dejar. ¿Por qué? Porque ya no tiene otra opción más adelante, ¿no? Ya no se intercruza con otra línea. Por eso dice elemento no se puede extender más. Y estas son básicamente las opciones que tenemos para recortar entidades y extender entidades. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No ninguna? ¿Todo bien? Todo entendido hasta el momento. Sí, profe. Todo bien.
Correcto, bueno, vamos bien, vamos bien. Digo, esta es la parte un poquito más sencilla, ya cuando empecemos a ver poquito más de las cotas con las relaciones es donde puede que lleguen a haber más dudas, entonces no se preocupen, vamos con calma. Si se atoran sin ningún problema, pueden alzar la mano, pueden decirme, oiga, profe, aquí tengo este problema, no entiendo, nos regresamos, no hay ningún problema, no tengan miedo por esa parte. Luego por aquí tenemos la opción de convertir entidades. Esta opción no nos funciona cuando nosotros nada más tenemos un dibujo hecho. Esta opción nos funciona si ya tenemos una pieza elaborada, como va a ser la siguiente. Esta es una pieza sencilla que ya está elaborada aquí, que tiene ya un espesor, ya es un sólido, ya dejó de ser un dibujo, pasó a ser un modelo 3D, aunque se vea plano. Lo que nos ayuda es básicamente a copiar una cara o una arista que nosotros tengamos por aquí. De la siguiente manera, yo selecciono esta arista, le doy convertir entidades y, si se fijan, se dibuja el círculo que lo hizo. Si selecciono la cara y convierto a la entidad, me selecciona solamente los bordes exteriores. Esto es para lo que nos sirve convertir entidades y nosotros vamos a jalar una opción de aquí para no volver a dibujar. Si nosotros vamos a ocupar, no sé, este círculo para trazar otra medida, pues de aquí podemos simplemente utilizarla para decirle, por ejemplo, esta y esta que sean iguales y ya tengo una opción. Y ya están dibujados y ya nomás decirle, oye, yo te quiero a tal distancia de este círculo o te quiero pegado y así vamos trabajando. Es como para jalar referencias que ya nosotros trazamos en algún momento. Es básicamente para lo que nos ayuda esta herramienta. Es bastante útil, la verdad, si nosotros ya estamos trazando un sólido y nosotros queremos jalar varias opciones de ese sólido, varias referencias, nos permite de cierta manera hacerlo un poquito más sencillo sin tener, como el que les comento, volver a tener que dibujar todo otra vez, que sí es un poquito más de detalle. La otra que podemos hacer, y también es muy buena, podemos jalar todo el dibujo que nosotros hicimos anteriormente para obtener diferentes referencias, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí yo ya tengo una operación, pero esa operación viene de este croquis. Si yo a este croquis le doy clic y le doy convertir entidades, me pasa todo lo dibujado en este croquis. Sin medidas ni nada, ¿no? Básicamente son reflejo del anterior. Estas medidas ya no las podemos editar, no las podemos cambiar porque vienen con esta opción de relación, que es básicamente, lo marca como en arista, lo marca como si fuera un tipo de copia, de calca de lo que viene siendo el dibujo anterior o el que estábamos seleccionando. También muy importante, lo que podemos hacer es, en este caso, vamos a verlo de lado, ¿no? Con esta pieza igual. Esto también es interesante, les va a ayudar bastante si nosotros queremos jalar otras referencias. Por ejemplo, aquí voy a crear un plano a un lateral, utilizando la vista de lateral, ¿no? Doy croquis y se fijan, aquí ya no estoy viendo los círculos, pero estoy en un dibujo 2D. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es la distancia que tiene este círculo, una de dos. Podemos dibujarlo y sacar la distancia con el diámetro, o la otra, podemos seleccionar simplemente el círculo, doy convertir entidad y se hace una línea, que es prácticamente aplasta el círculo y lo vuelve una línea recta para que quede como un dibujo 2D, ¿no? Y de esta manera yo puedo obtener esta línea de referencia que es básicamente, digámoslo, como que la distancia que tiene, ¿no? El diámetro que maneja, que es de 150. Entonces, ¿cómo podemos corroborarlo? Aquí nos vamos a calcular y tenemos la opción medir. Esa es una opción para medir diferentes
ahora sí, puntos, diferentes tangencias, diferentes aristas que nosotros tengamos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la opción que queremos medir. Por ejemplo, en este caso yo quiero esta arista de arriba. Doy un clic cuando se ponga en anaranjado y al dar clic, esperamos a que cargue, se pone en color verde y aquí me sale la información. Diámetro 150, su centro 2.25 milímetros o 4.765 milímetros en cero, ¿no? Esto es básicamente acorde a nuestro eje de referencia. También nos salen las medidas en pulgadas, ¿no? Que sería 5.90, 5512. La otra opción que tenemos para visualizar más rápido es directamente selecciono la arista y aquí hasta abajo, casi pegado a la barra de tareas, digámoslo de esta manera, tenemos información de esta arista, que dice que el diámetro es de 150, en pulgadas serían 5.90, que es lo que acabamos de obtener, y también vienen sus centros. Entonces es una cierta manera de medir rápidamente una línea, un segmento, cuánto está midiendo, pero de manera muy rápida, ¿no? Sin necesidad de irnos hasta acá en calcular, sacar digamos, en este caso, la cinta, sacar la cinta y medirla, ¿no? Aquí tenemos un dato rápido. Este sirve únicamente para aristas, por ejemplo, está chiquita también. Las caras, pues básicamente no nos da mucha información. Es solamente para las aristas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Entonces vamos a continuar. Luego por aquí tenemos otras opciones. Vamos aquí a borrar este. Bueno, nada más las líneas, que son las que nos van a estorbar para la siguiente herramienta. Aquí supongamos que ya este es nuestro dibujo, ya lo tenemos listo, pero queremos nosotros de cierta manera hacerlo más grande, ¿no? O más pequeño. Tenemos la opción de equidistancia de entidades, equidistanciar de las entidades. Aquí como el dibujo lo dice, simplemente copia lo que nosotros seleccionemos y nosotros le podemos dar la distancia a la que lo queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, estos de aquí no las necesitamos. Vamos a seleccionar solamente lo de afuera. Aquí dejamos selección de cadena. Y se fijan, aquí tenemos las diferentes opciones. Aquí lo vamos haciendo más grande, que crezca todavía más. Pero si se fijan, proyecta exactamente lo que nosotros tenemos seleccionado. También lo podemos hacer hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Podemos ponerle bidireccional, seleccionamos, digamos por así decirlo, el perímetro. Y se fijan, ahora lo proyecta hacia adentro y hacia afuera. Trata de mantener de cierta manera lo que viene siendo la uniformidad que se proyecta. A veces puede desaparecer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aquí se cierra, se vuelve más pequeño de cierta manera, por eso aquí queda un poquito más grande, ¿no? Las distancias también cambian. Por ejemplo, aquí este segmento dice que mide 4.61 y este pequeño de aquí mide 14, ¿no? Se va proyectando de cierta manera la misma figura, pero con, digámoslo, como con cierto grado de escala. Luego por ahí tenemos la opción de las matrices. Las matrices se utilizan para proyectar de un lado como queremos del otro, en el caso de simetría de identidades. En el caso de matrices lineales, pues básicamente hacemos copia de uno. Como se fijan, aquí lo traen en la imagen. Es seleccionar un segmento, un dibujo que ya hicimos,
y copiarlo varias veces a una distancia de otra. Igual aquí en matrices tenemos la circular, ya las vamos a ver las tres. Para empezar, vamos con simetría de identidades. Para eso necesitamos dos factores. Primero, un dibujo y luego una línea que nos sirva de espejo. Puede ser una línea constructiva o una línea normal, totalmente sólida. ¿Qué hacemos? Vamos a crear simetría de identidades, selecciono mi dibujo y luego selecciono mi espejo o la línea que nos va a servir de espejo. Damos clic y lo que tenemos de un lado lo tenemos del otro. Esto es una simetría de identidades. Luego tenemos la matriz de croquis y aquí nos pide siempre una orientación, sea tanto en X, tanto en Y. Aquí tenemos los ejes. Aquí solamente damos clic en entidades para matriz. Selecciono yo mis entidades, mis segmentos que quiero copiar y trasladar. Y aquí simplemente aumentamos la distancia. Profe, ¿cómo es eso que se me fue el internet? Ah, sí, sí, claro. ¿Cuál? ¿En dónde te quedaste? ¿Cómo hizo eso? Creo que es una matriz, ¿no? Algo así. Ah, sí. La matriz es básicamente una copia. Lo que hacemos es copiar literalmente una calca, pero a otra distancia, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos manejando es la distancia. Por ejemplo, yo tengo este dibujo y lo quiero copiar más adelante a una distancia conveniente para mí, ¿no? Y podemos cambiar la distancia. Si se fijan, aquí estamos manejando diferentes distancias. Y puedo yo cambiar el número de copias. El número de copias lo muestra como número de instancias. Aquí podemos irlas cambiando. Se fijan, aquí yo puedo proyectar varias. Y también las puedo proyectar tanto en Y positiva o en Y negativa. Aquí como se voltea, aquí tenemos estas dos flechitas que indican invertir dirección. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Cualquiera de las dos. ¿Cómo hacemos que aparezca en Y? Pues simplemente aumentando el número de distancias. Ponemos 2, cambiamos la distancia. Aquí me parece que va a necesitar más, poquito más, para que se mire la separación. Ahí está. Y aquí ya tenemos una matriz. Es como hacer, ¿cómo se diría? Más que matriz, ¿cómo se le puede llamar de otra manera? Es como trazar de cierta manera una copia de... Veámoslo como una tabla de Excel, que nosotros vamos aumentando el número de columnas y el número de filas, ¿no? Y en cada una de ellas se copia de cierta manera un dato. ¿Qué dato es el que estamos teniendo? Este cuadrado o este rectángulo que tenemos aquí. ¿Cuántas queremos? Aquí es lo que vamos a ir aumentando, ¿no? Es una manera de verlo como un tipo de tabla que copia un dato en una dirección o en otra, dependiendo de nuestra necesidad. Aquí para finalizar, pues prácticamente damos a aceptar y listo. Ahí ya tenemos nuestra matriz. ¿Sí, más o menos claro esta parte? ¿Quieren que la volvamos a repetir sin ningún problema? Ok. ¿Todo bien? Sí, Sí, profe, todo bien. ok. Si tienen dudas, no duden en comentarlo, ¿eh? No tengo ningún problema. Nos podemos repetir otra vez, no se preocupen. Digo, lo importante es que todos aprendan eh, y que puedan después practicar ustedes este tipo de información para que se vuelvan mejores cada día, ¿no? Lo importante siempre en esta cuestión de los software es más que nada la repetición, la constancia que ustedes tengan hasta dominar el software.
Para dominar cualquier software de dibujo siempre es importante entender siempre lo principal, que siempre es el dibujo. Es lo más complicado que yo le he encontrado. Siempre el dibujo es lo que complica un poco las cosas. De ahí en fuera, lo demás, pues lo van aprendiendo mucho más rápido, porque simplemente son variantes de diferentes operaciones que aportan de cierta manera le aportan material, digámoslo, al dibujo para que se vuelva un modelo 3D. Es como un tipo de impresión que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos el dibujo y le vamos agregando material para que tenga volumen. Luego por ahí la otra que tenemos es una matriz circular, pero para esta, bueno, hay diferentes maneras de aplicarlo. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a copiar un círculo, un polígono, un pentágono, pero de forma circular. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a matriz circular, que nos pide siempre un centro. Podemos seleccionar cualquier centro, no hay ningún problema. ¿Por qué les comento que puede ser cualquier centro? Nosotros podemos trazar otro punto por acá, pero imaginariamente, ya con el tiempo lo pueden ir viendo así, pero lo que hacen es básicamente trazar un círculo hasta el centro más cercano de su figura o hasta el punto más cercano a la figura. Por ejemplo, en este caso sería aquí. Combina este punto con el círculo y la matriz circular se hace alrededor de este círculo, ¿no? Lo que hace es lo copia en diferentes opciones, pero todo parte de este centro. De este centro a este punto es donde se propaga la operación. Un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a ver. Por eso les comento, puede ser cualquier punto, no hay ningún problema. En este caso vamos a utilizar el origen. Y aquí nos vamos entonces, matriz circular, selecciono mi punto de origen y ahora la instancia a propagar. ¿Ya se fijaron cómo se creó el círculo? Y como les comento, lo hace el punto más cercano donde el círculo toca. Pueden ustedes crear un círculo siempre, no hay ningún problema, funciona de igual manera, nada más que aquí pues lo que estamos haciendo es ahorrarnos un paso directamente. Nosotros podemos darle una distancia aquí o la otra, podemos trazar este círculo igual, darle un diámetro y decirle de este diámetro es en el que vamos a propagar la operación. Y si se fijan, inclusive aquí va girando este pentágono, ¿no? Para que concorde. ¿Qué tenemos aquí en las opciones? Tenemos el centro de ese círculo. Lo que son estas dimensiones, más bien estas medidas, son a partir del origen. Ustedes vean que este origen o la manera en la que se trabaja un 2D, si lo vemos en temas de coordenadas, es prácticamente un plano cartesiano, no hay otra opción. Es un plano cartesiano donde tenemos y positiva, y negativa, x positiva y x negativa. Entonces, la manera en la que lo podemos trabajar también, y nosotros aquí podemos cambiar ese centro, ¿no? Es lo que nos permite cambiarlo, modificarlo o dejarlo en cero, ¿no? Subirlo un poco más. Aquí como las distancias son muy grandes, no se nota, pero si nos acercamos, si se fijan, aquí yo estoy moviendo ese centro. Y esto es como desfasarlo del punto que nosotros estamos tomando como el origen de ese círculo. Y aquí lo que podemos hacer son separaciones iguales a los grados que nosotros necesitemos, 360 o puede ser inclusive 270. ¿Y qué hace el software? Divide los 270 entre el número de distancias y ese es el ángulo que le da a cada uno. Inclusive podemos ponerle que sea 90 y se fijan, hace 90 de aquí a acá. Eso es mi 90. A partir del punto donde yo estoy empezando mi propagación al punto final. Este punto lo traza en 90 y divide 90 entre 4 y cada uno de estos ángulos está acorde a cada una de las separaciones con un ángulo igual, ¿no? Entonces en este caso son 90 entre 4, me parece que toca como de 33.
No, 22.5. Entonces, cada uno de estos puntos que tenemos aquí está a 22.5 grados. Entonces, nosotros aquí podemos decirle, oye, yo los quiero a 360 y quiero más instancias, ¿no? Quiero más copias. Y aquí damos a aceptar. Y si se fijan, todo es una copia de cada uno. Y estos serían más o menos como que lo básico para empezar a dibujar. Esto ya de matrices y simetrías es un poquito más avanzado. Ya lo vamos a ir viendo también con calma, no se preocupen. Ahorita nada más vamos viendo qué hace cada una de las cosas. Después la vamos a poner en práctica cada una de ellas para que se les quede las nociones de cada una de las herramientas. ¿Hasta aquí tienen alguna otra duda, pregunta al respecto? ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿No hay dudas, más preguntas acerca de lo que vimos el día de hoy, de lo que acabamos de ver? Si tienen dudas y preguntas, sin ningún problema, con total confianza. Las clases, el día de hoy les mando el link de las dos clases pasadas para que ahí los tengan y les puedan ir checando y revisar de nuevo todos los conceptos que estamos viendo para empezar el día de mañana con un dibujo sencillo. Antes de la clase se los voy a subir para que todos lo tengan y puedan ir practicando también poco a poco. Sí, practicando, profe, ahí van a salir las dudas. Es correcto. Bueno, si no tienen más dudas y preguntas por el momento, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Yo en un momento ya les mando los links para que los tengan y puedan revisar cualquier cosa. Muchas Y bueno, gracias, buenas noches. que pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe.